No, nosotros, el diseño nuestro, el diseño está como diseño en la parte de Pompeyano de espacio público, creo que no hay que mirar el diseñador de espacio público, porque nosotros sí o sea, lo están haciendo como si fuera una vía sí. normal. Como estaba bien dicho. Sí. Bueno, no sé si hay algo más, entonces voy a llamar a los de acueducto que están por ahí. No sé, les agradezco. Perdón un segundo. Ya, prácticamente estudio de suelos completo para esa zona. Y seguramente va a ser redundante cuando entre ya, digamos, por ejemplo, el suelista de la Filarmónica y ahí vamos a compartir una contención fuerte contra ese talud ya como edificio, porque prácticamente la Filarmónica queda enterrada contra ese talud. Pues ahí nos tocará hacer también geotecnia a un detalle exhaustivo. Pero esta información nos orienta muchísimo y hay muy buena, digamos, clasificación de perfiles que orientan muy bien el estudio. Pero ahí entonces me surge una duda. La contención que hoy tenemos diseñada, o pues que tendremos diseñada, es exclusivamente lo que refiere a contención solicitada por el IGR, ¿cierto? Esa área útil futura de la Filarmónica que tiene un corte, esa contención no está diseñada. No. Y no está dentro del alcance que tiene IGT. Correcto. Entonces nos toca. No, pero con mucho gusto le diseñamos. Una discusión que tuvimos acá en la hubiésemos querido hacerla de una vez, pero nos obligaba a haber tenido la solución de la Filarmónica. Y pues obviamente sabemos que eso se puede demorar. Sí, no, obviamente cada uno de los edificios y de las torres que se hagan es responsable de cómo contener su suelo. O sea, como siempre se han construido los edificios en Bogotá, pues ni idea si son 2 o 3 o 4 sótanos, en principio 2 por decreto, pero pues... Y esa realidad la vamos a ver con ustedes obviamente en la etapa 1 y la 5. ¿Sí? O sea, nos va a tocar con la contención de las plataformas resolver esa mitigación. Realmente lo que queda como lo que nos acaban de mostrar es solamente lo que va a sobresalir en el parque, que pues es simplemente un apéndice del edificio de la Filarmónica. No, lo digo porque en la práctica, digamos que las obligaciones de nosotros es entregar un lote de equipamiento habilitado, ¿sí? Y eso pues tiene unas normas mínimas, digamos, dependientes que uno debe entregar, más allá de cuál sea la velocidad de la Filarmónica, porque sabemos que pues... Correcto. Entonces, para saber de una vez si uno ya entra a diseñar algo de un corte definitivo y le entrego pues el lote como me exige a mí la norma que se lo entregue. Correcto. ¿Sí? Ya, porque si la Filarmónica se demora doble tiempo, pues la entrega. De ese riesgo hemos hablado. Puede que quieren empezar ya, pero cada alcalde definirá, o el alcalde de turno definirá cuándo la hace. Y en la realidad no va a poder empezar antes de 3 años, ¿por qué razón? Muy sencilla, las familias que hoy viven en la 4 antes de 3 años no tienen una solución de reemplazo. Entonces, digamos que igual también hay que prever esos tiempos. De acuerdo, bueno, entonces seguimos con el tema de acueducto del alcantarillado. Nos acompañan los 4 ingenieros, Abel, Mónica. Entonces, pues, primero empecemos con... Vamos a iniciar con la parte del alcantarillado sanitario y pluvial. Básicamente el objetivo es mostrarle el esquema, la infraestructura actual, ¿sí? Rápidamente la metodología o los criterios de diseño utilizados para el dimensionamiento de la infraestructura propuesta, ¿sí? Mirar como resultado de esas valoraciones hidráulicas la cantidad de intervención que se debe generar dentro del sistema, ¿sí? Y hacia el final de eso aspectos particulares asociados a algunos cruces o algunos elementos puntuales dentro de los diseños que se han considerado. Entonces, se debe tener en cuenta que no solamente la infraestructura de acueducto alcantarillado, sino pues está asociada al resto de redes que dentro del área propuesta, considerando el urbanismo, pues genera una buena cantidad de complejidad en cuanto a nivel de interferencias. ¿Listo? Entonces, la imagen que está ahí, la imagen que están viendo en este momento, representa el sistema existente. Entonces, básicamente la zona se desarrolla dentro de un sistema combinado. El área de interés está marcado en el... No puedo estar acá. Está enmarcada dentro de la línea púrpura que corresponde al triángulo de Fenicia, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos la circunvalar, tenemos acá la carrera tercera, que es actualmente donde se desarrolla la vía de Transmilenio, y por acá tenemos el eje ambiental. Entonces, la zona de interés para nosotros es esto, básicamente toda esta región que circunscribe
esta manzana que está habitada, donde aquí hay 2 torres, que son torres de Fenicia, y hay un edificio administrativo Edificio de los Andes. de la Universidad de los Andes. Entonces, el esquema en este momento de desarrollo es un sistema completamente combinado. La línea naranja me representa las redes combinadas, las líneas verde me representan el sistema pluvial. Entonces, básicamente, dentro de la zona de interés, a excepción de unos casos particulares, la infraestructura es completamente combinada. Los 2 ejes de drenaje principales en este momento son el colector de la calle 22, que es un tubo en mampostería, ¿sí? Bueno, una bóveda en mampostería que tiene 2 metros de diámetro, y el colector de la carrera tercera, ¿sí? Por aquí se desarrolla el colector de la carrera del canal San Francisco, ¿sí? Pero pues el drenaje de esta zona, considerando la conformación topográfica, está orientado hacia el colector de la calle 22 y hacia el colector o al interceptor o colector de la carrera tercera. Entonces, en ningún momento vamos a utilizar esta infraestructura considerando que la condición topográfica orienta el drenaje de esta manera, y en este momento, de esa manera, se está desarrollando el esquema del sistema de alcantarillado combinado que existe, ¿sí? Entonces, esta es la condición actual del sistema. Cabe la pena resaltar que en la mayoría de los casos, las redes menores corresponden con tubería de ingreso. Entonces, dentro de la consideración de diseño, básicamente, el tema de validación quedó completamente descartado, considerando que un buen porcentaje de la infraestructura existente son tuberías de gas que han sido instaladas alrededor de hace 80 a 100 años, y pues en consecuencia el tiempo de vida útil de esa infraestructura pues ya cumplió. Entonces, del esquema original que tenemos acá implantado, ¿qué se conserva? Se conserva el colector de la calle 22 claramente, que es un elemento que difícilmente se puede intervenir, y el colector o la red de la calle tercera. Pues por ahí pasa Transmilenio, y lo que menos se quiere es generar interferencia en referencia a esa infraestructura. En la siguiente, por favor. Entonces aquí rápidamente, pues como de interés general, ¿sí? ¿Cuál es el esquema utilizado para el dimensionamiento de los elementos? Entonces tenemos dentro del esquema propuesto un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de alcantarillado pluvial. En este momento el sistema es combinado, pero la idea o el objetivo de los diseños es que dentro del área de influencia directa del proyecto se haga una separación de caudal. Obviamente, como este sistema no está aislado y yo entregar el colector de la carrera tercera al colector de la calle 22 por fuera del área de influencia, se van a hacer entregas de sistema pluvial a sistema sanitario, sistema sanitario, sistema sanitario. Entonces, básicamente, por fuera del área yo voy a mantener el esquema combinado, ¿sí? Pues porque no es el objeto de intervención, pero dentro del área de influencia se está generando la separación de los caudales. Esa separación está orientada ¿a qué? A que el colector de la calle 22, que es el que está por acá, reciba los aportes pluviales, básicamente, ¿sí? Dentro del área de influencia, y el colector de la carrera tercera reciba aportes pluviales dentro de la red pluvial y aportes sanitarios dentro de la red sanitaria que hay existente hoy en día. ¿Listo? Entonces tenemos alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Criterios de diseño del alcantarillado pluvial. Pues siguiendo la normatividad, básicamente las áreas de drenaje están por debajo de 10 hectáreas. Eso implica o obliga la aplicación del método racional, ¿sí? Entonces, la curva de diseño característica para la zona, que fue definida por el acueducto dentro del documento de permiso de ocupación, permiso de disponibilidad, perdón, ¿sí? Se definieron las áreas de aporte a cada una de las redes planteadas, y se definió el coeficiente de escorrentía para la zona en función de los distintos usos de suelo. Entonces, para cada uno de los lotes que se ven enmarcados en esta imagen, se hizo la estimación del aporte pluvial. Entonces, pues, sin entrar en mucho detalle, esto es básicamente intensidad de la lluvia por un área de drenaje, por un coeficiente de escorrentía que me representa la fracción de lluvia que me genera aporte al sistema, ¿sí? Para el sistema sanitario, teniendo en cuenta pues, que tenemos un detalle bastante fuerte en referencia al loteo y al desarrollo urbanístico, y adicional a eso conocemos pues, con un buen nivel de detalle cuál es la cantidad de usuarios, se definió en función de número de personas y una dotación con un coeficiente de retorno el aporte de cada una de las unidades de actuación que se desarrollan dentro del sistema. Entonces ahí tenemos el manzaneo, y para cada una de las manzanas, considerando el aporte de cada uno de los frentes, porque en este momento pues, el detalle de la infraestructura como tal, cantidad de edificios no se dispone, pues, sencillamente el cálculo se hizo considerando aportes de una manera pues, que eventualmente va a representar la condición final. A partir de eso se hizo la estimación de caudales. Entonces se consideró el aporte sanitario, el aporte institucional, el aporte comercial, el aporte de los diferentes usos en referencia a lo que hay dentro del proyecto. Una pregunta, ¿ahí la referencia fue lo que está aprobado en el plan parcial? Sí, claro, todos hemos usado los números del plan parcial. Sí, había un archivo donde estaba por cada una de las manzanas cuál era el nivel de ocupación. Sí, que ese es uno, digamos, ese es uno de los cambios pues, que deberíamos intentar hacer a corto plazo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el plan parcial tenía estipulado más o menos 900 viviendas
y nosotros estamos hablando ahorita más o menos de 2.500, 3.000 viviendas, ¿sí? Entonces, claro, digamos, disminuyendo también los usos pues de oficinas y de comercio, que también tienen una demanda distinta, pero pues sí hay una variación que valdría la pena a corto plazo, por lo menos ver si estamos dentro de los rangos que ustedes ya tienen diseñados, o ver qué alteraciones hay que hacer a nivel de disponibilidad de servicios, ¿sí? Porque, pues digamos, indudablemente la ocupación del plan parcial es muy diferente a lo que realmente se va a hacer, ¿sí? Entonces, y es un tema que es a corto plazo, ¿sí? Entonces seguramente tendremos que analizar con lo que hay hoy diseñado y hacer un proceso de validación muy rápida de términos de disponibilidad, por lo menos para la primera etapa, si nos alcanza con lo que hay, y si no, qué tipo de actuaciones hay que hacer. Pues de hecho nosotros ya tuvimos un acercamiento la semana pasada con la empresa y estas son las cifras que conocen, que obviamente están basadas en el decreto. No sé, Germán, si ¿cuánto nos podrían dar esa información? Primero que todo, porque pues estamos a 8 días de entregarle el acueducto ya en definitivo. No, nosotros esa discusión la hemos tenido, digamos, de manera permanente en esta mesa, porque es una pregunta que siempre nos hacen GTEC. Cuando entren ustedes y sepamos realmente el número de viviendas que se van a hacer, si hay oficinas u hotel o comercios, de qué tamaño son, cómo modelar con esos nuevos datos de entrada. Entonces la decisión, pues para no trancarnos y poder radicar el acueducto, fue trabajamos con el plan parcial. Vamos con los datos del plan parcial, pues para no, digamos, generar incertidumbre, sobre todo en el sector público. Pero éramos conscientes, porque conocíamos obviamente las propuestas de ustedes, que iba a haber un cambio importante en el número de viviendas. Lo hemos discutido mucho aquí, si eso implica, digamos, quitar comercios y oficinas, implica más caudales o cambios en los diseños en general, digamos, de la red que está diseñando Ingetec, o se vuelve más un tema de la matrícula, de la domiciliaria como tal, o si genera, digamos, una condición diferente para la disponibilidad del servicio. Hemos pensado como usted lo está planteando, o sea, nos vamos en una primera etapa asumiendo un X número de viviendas y sabemos que nos toca activar una consulta o una modificación eventualmente tanto al plan parcial como al diseño, pero no podíamos anticiparnos, o sea, es un tema que va a surgir ahora, no vamos obviamente a trancar la ruta, digamos, de cronograma que tenemos, o sea, vamos a obtener esa carta de compromiso, digamos, vamos a acercarnos a ese permiso definitivo y ya después de obtenerlo entramos a la modificación. Ahí me cabría una pregunta. ¿Es posible que nosotros representemos a una empresa algo que no esté dentro del decreto o que no ha sido modificado? No, hecho, ¿cuál es el orden? El orden debe modificarse primero el decreto y luego sí presentarle la entidad. Sí, es probable que el acueducto nos va a volver, o sea, ustedes cambiaron esto en el plan parcial, los usos y los números de viviendas son estos, o sea, nos toca primero modificar el decreto. Y eso no es un trámite que se demore. Pero en principio no, porque precisamente el plan parcial por eso tenía los factores de intercambio. Digamos que nosotros no estamos haciendo nada distinto a aplicar lo que el plan parcial dice. Perfecto. En términos de la estrategia, pues digamos, estoy de acuerdo, pues tenemos que evaluarlo entre los desarrolladores y sentarnos y mirarlo, pero sí tendríamos que intentar por lo menos hacer una validación muy rápida para que estemos pues dentro de los parámetros que nos cobijan. Entonces, lo que les propongo de todos modos es, nosotros seguimos al ritmo y a la velocidad que vamos y en el momento que ustedes nos manden algún documento con alguna cifra, hacemos una verificación. Una validación, exacto. Y así sabemos, oiga, sí, definitivamente, por lo menos la disponibilidad que tenemos hoy en términos de volumen y de caudal, cumple. ¿Sí? No sé si eso venga a 100 litros, no tengo ni idea cuánto sea la disponibilidad hoy. Pero por lo menos validamos ese valor y por otro lado validamos esa primera etapa, cómo la podríamos, sobre todo porque esto es relativamente a corto plazo, sí, estamos de acuerdo. Esa primera etapa. Sí, estamos a 10 meses incluso de pronto menos. Entonces, se me ocurre con lo que estás diciendo plantear la siguiente, digamos, ruta. Seguimos con esto. Sí. Ya sabemos en etapa 1 por parte de los desarrolladores 1 y 5 cuántas viviendas son. Y le planteamos al acueducto, más en este caso, que es como el pronto el crítico, que tenemos un plan B que simplemente utilizando las reglas de intercambio del decreto, no estamos haciendo más metros cuadrados, digamos, de los que nos permite el decreto, sino en lugar de hacer habitaciones hoteleras y suites de oficinas, hacemos más apartamentos.
¿qué implicación tiene eso en su disponibilidad? Y les hacemos la pregunta. ¿Qué tan complicado puede ser ese planteamiento del acueducto? Usted que los conoce tanto. Pero después de ahora, no, yo diría que, o sea, no Una vez tanto como lo está aprobado. planteando, pero una vez está aprobado. Una vez aprobado, sí se puede incluso incitarles a... O sea, mejor aprobar primero. Claro. Sí, perfecto. Y ni siquiera menciones que hay una opción de lo hacen ellos de inmediato la paran. A ver, una pregunta. Pero nosotros íbamos trabajando en esa, o sea, digo, nosotros íbamos Perfecto. trabajando en esa opción para que una vez esté aprobado, podamos decir, Ok, eso me parece. Pero una pregunta, ahora que le hace Germán. ¿En las cuentas está incluido el número de habitaciones de hotel? Pues tiene un uso de tener un uso comercial con metros cuadrados. Uso comercial. Si es una oficina comercial, no, O sea, usted hace la como equivalencia. comercial. Digamos, tiene 10.000 metros cuadrados de hotel, digamos, Porque eso puede de ser un habitación, equivalente. pues Sí, lo que beneficia es que el consumo de hotel es más alto que el claro, residencial. consumo. Sí, entonces, Entonces esa creo que parte... puede haber ahí una compensación. Sí, pero no se puede cambiar el uso No, hasta no. que no tenga una aprobación. Lógico, lógico. No es para cambiarlo, sino para saber qué elementos tenemos el día de la discusión. Ok, con eso es más que claro que debemos seguir adelante y las modificaciones las haremos y las pediremos después. Gracias. Entonces, pues, retomando, básicamente la definición de las áreas de drenaje con la constitución de los caudales para el sistema de alcantarillado pluvial y para el sistema de alcantarillado sanitario, ¿sí? Como aspecto particular, solamente para resaltar que hay una zona de aporte que se desarrolla de la avenida Circunvalar, considerando la conformación topográfica del terreno, que es lo que está aquí vinculado como cuencas asociadas a unos canales, ¿sí? Entonces, cuenca canal 1, cuenca canal 2, cuenca canal 3, para la recolección de estas áreas que claramente no hacen parte del desarrollo directo como tal de la infraestructura, se han planteado un juego de canales, ¿sí?, perimetrales que recogen la escorrentía y la disponen al sistema de alcantarillado pluvial que está proyectado en estas calles. Entonces, básicamente vamos a tener 3 canales perimetrales que me recogen el agua, me lo llevan a un pozo y directamente lo dispongo a través de la red menor y esa descarga al interceptor de la calle 22 que va a ser el sistema pluvial del sistema, del elemento como tal, ¿sí? Entonces, pues, en esta filmina nos está mostrando el esquema de modelación o el esquema de desarrollo final, ¿sí?, tras la conformación del proyecto. Entonces tengo acá, toda la infraestructura interna fue completamente desechada, considerando pues, que en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje, es tubería de grés. El único colector que se está conservando es el colector de la calle 22 y el colector de la carrera tercera. Tenemos sistema de alcantarillado pluvial y sanitario separado que están representados por esta línea como color naranja y color azul, ¿sí? Entonces en cada calle tenemos la tubería sanitaria y la tubería pluvial, ¿sí? Entonces el sistema pluvial está orientado a descargar al colector de la calle 22 y a la red de la carrera tercera. El sistema sanitario sobre esta área de aporte, que es la que directamente descarga el colector de la calle 22, se está manejando con una tubería paralela al interceptor. Esa tubería se desarrolla por la calle 22 y entrega por fuera del área de desarrollo del proyecto. ¿de qué diámetro es? Ese tubo no ¿La tengo- sanitaria? Es de 0.2 metros. ¿1.2 metros? Sí, el colector tiene 2 metros. El colector es de 2 metros. De 2 metros, ¿sí? Entonces, esta tubería paralela, 0.2 metros. ¿Sí? Entonces, esa tubería está entregando por fuera del sistema. Entonces, básicamente, por fuera del área de influencia en realidad. Entonces, básicamente, dentro de nuestro sistema estamos haciendo la separación de caudal, ¿sí? Si bien, aguas abajo, estamos entregando nuevamente a un sistema que debería ser completamente pluvial, ¿sí?, pero pues dentro del alcance del contrato, pues no nos atañe nada por fuera de esto. Estamos haciendo la separación de caudal. Eventualmente, cuando esta zona sea intervenida, pues la idea sería que eso se empiece a desarrollar en toda la unidad, ¿sí? Este interceptor de la carrera tercera, que aquí no está por la escala del dibujo indicado, descarga, ¿sí?, hacia el interceptor o hacia el colector del San Francisco, ¿listo? Pero pues lo hace mucho más abajo. Entonces, este es el esquema planteado. Tenemos sistema sanitario, tenemos sistema pluvial y en este color azul claro tenemos los canales perimetrales propuestos. Entonces, el objetivo de estos canales es que recojan este aporte de escorrentía, considerando que el drenaje de esta zona se va a venir sobre el área de influencia directa del proyecto. Entonces, estos canales en principio tienen una configuración como de 0.5 por 0.4 por 0.5 metros y los caudales máximos están del orden de 500, 600 litros por segundo, ¿sí? ¿Señor? No, eso está por fuera
Eso están, Es perimetral a, es perimetral a las áreas construidas. a las áreas construidas. Entonces en ningún momento se está afectando pues las unidades que están definidas o el manzaneo que está definido, ¿sí? Como aspecto particular, en estos dos puntos se requieren unas cámaras de caída. Entonces, eventualmente sobre el colector de la calle 22 hay que hacer una intervención. Entonces, esa intervención está asociada a dos cámaras de caídas, el objetivo. ¿Por qué las cámaras? Por la condición de descarga de estas tuberías considerando la pendiente, ¿sí? Entonces, se requieren conformar dos cámaras ahí. Entonces, el nivel de intervención va a estar asociado a ¿qué? A la conexión de sumideros, ¿sí? Considerando el sistema pluvial propuesto, y la constitución de estas dos cámaras sobre el interceptor de la calle 22, ¿sí? Entonces, en las valoraciones desarrolladas, posterior a la conformación del proyecto, este interceptor tiene capacidad. Entonces, no hay que hacer ninguna intervención en cuanto a tener que modificar como tal la infraestructura. La intervención va a ser completamente localizada a conexión de sumideros y la constitución de dos cámaras, ¿sí? Entonces, el esquema propuesto o el esquema resultado de la modelación es el que está presentando acá. Sistema sanitario, sistema pluvial proyectado, ejes de descarga, colector calle 22 y carrera tercera, ¿sí? Entonces todo el drenaje está orientado hacia esta zona y hacia esta zona, que es como hoy en día está funcionando. Lo que estamos haciendo es sencillamente hacer el reemplazo de las tuberías y hacer la separación de caudal, para que quede un sistema sanitario y un sistema Pero ese pluvial. colector entonces de la tercera, entonces no, la tercera toca hacerlo nuevo. No, O se deja que está. Los que están- Sí, Los Solo combinados. estamos descargando. a la solo disposición. descargando, ¿sí? Y en la mayoría de los Además, hay una casos... razón, y es que creo que esa obra no tiene 10 años, esa No, troncal, y no. debe tener una póliza de estabilidad del que me entregó la troncal de Transmilenio. Sí, eso debe tener 4 o 5 años máximo. No debe tener más. En este momento, en ningún momento se va a hacer intervención. No, tranquilo. En la anterior dinero, por favor. Me fui. La siguiente. Ahí. Entonces, básicamente lo que se presenta acá es el resumen del desarrollo hidráulico que se ha hecho en referencia al área del proyecto. Entonces, redes existentes que se mantienen son las que están señaladas acá. En total son 713 metros. Esos 713 metros, ¿dónde están distribuidos? 359 metros del colector de la calle 22 y los otros 360 metros están asociados a la descarga de la carrera tercera. Entonces, toda la infraestructura asociada a la carrera tercera se va a mantener. Entonces, tenemos en este momento materiales en concreto, PVC y mampostería. Mampostería asociado ¿a quién? Al colector de la calle 22. Entonces, vamos a mantener 716 metros de la infraestructura actual, que básicamente son los dos ejes de drenaje sobre los cuales el objetivo es mantener el nivel mínimo de intervención, ¿sí? Aquí se presenta por diámetro la discretización de las distancias y aquí se presenta la profundidad cota clave de la tubería, en este momento, como está constituido. Tenemos profundidades de 1 a 5 metros, en algunos casos particulares. Aquí se presentan las redes proyectadas dentro del sistema. En total, 1.924 metros de redes proyectadas, todo en PVC. Los diámetros nominales de 200 a 600 milímetros y las profundidades a cota clave. Entonces, más o menos estamos manteniendo el esquema. Estamos en profundidades entre 1 y 6 metros. La infraestructura actual me mantiene profundidades entre 1 y 5 metros. En algún caso particular, considerando los niveles de interferencia, hubo la necesidad de tener profundidades mayores a 5 metros, pero pues es un caso muy particular, ¿sí? Producto de las redes también pues la necesidad de la conformación de pozos. Entonces necesitamos 26 pozos para el sistema pluvial y 26 pozos para el sistema sanitario. Entonces son los pozos vinculados a la red menor dentro de la zona de intervención directa. ¿Sí? Entonces, básicamente como aspectos a resaltar dentro del diseño está una caja de acueducto, ¿sí? Que está en la carrera primera con calle 21. ¿Sí? Entonces el diseño contempla el cruce en este momento, la red pluvial en este momento pasa por debajo de la caja, respetando lo que exige la norma, la separación. Sin embargo, pues de manera oficial o de manera de petición se va a solicitar a la empresa de acueducto que valide el cruce en este momento, ¿sí? Entonces sobre esto se está generando un memorando, la idea es que la empresa valide el arreglo que se está definiendo para esa interferencia. Entonces el sistema pluvial en este momento va a pasar por debajo de esa caja de acueducto. ¿Listo? Aquí están los planos récord, solamente de manera informativa, que son obtenidos directamente del acueducto. Y pues era solamente como una obra importante que se consideró dentro del planteamiento de los diseños. Siguiente, por favor. Estos son los dos casos puntuales que yo les comenté en referencia a la cámara de caída. Entonces, colector calle 22 y esto creo que es la carrera segunda y el otro está en la carrera primera, ¿sí? Entonces, sobre estos puntos o sobre estos cruces se debe generar una cámara de caída que permite el empalme o la descarga del interceptor sanitario, del interceptor pluvial, perdón, que drena desde los cerros hacia la calle 22, ¿sí? Entonces, esto es como
obras a tener en cuenta o obras particulares que se deben considerar dentro de la Constitución. Y es la única intervención que se tiene prevista pues, de manera importante sobre el conector de la calle 22, 2 cámaras de caída, para poder hacer la entrega del aporte pluvial al interceptor. Sí, que eso es de la primera etapa de hacer. Claro. Entonces, pues como yo les había comentado, se tienen previstos 3 canales perimetrales. Aquí en color azul está la red pluvial. El objetivo es que cada uno de estos canales recoja el aporte de toda esta zona, lo recolecto, lo llevo al pozo y ese pozo va a la cámara y inmediatamente entrego al colector de la calle 22. ¿Los ¿Sí? canales a la vista o...? Señor. ¿Esos a la vista los canales? El desarrollo previo a la entrega sí es a la vista. Después la idea es que vaya cerrado para que se integre pues, con la superficie y obviamente con el pozo como tal, ¿sí? Pero sí, en principio son canales a la vista. Recojo de manera superficial el agua, lo direcciono hasta este pozo, tubería y lo saco por el interceptor. Y eso es más o menos como una batea de que... Esos canales son de 0.5 por 0.4. Ah, los que hacían. Sí, son canales de una sección pequeña, con medidas, ¿sí? No es nada importante, ni pues nada, claramente no va a interferir con la parte urbanística. No va a generar ningún tipo de interferencia. Entonces, estos 3 elementos lo que van a permitir es toda esta escorrentía que ven hacia esta zona, recogerla, canalizarla y pues sacarla a través del interceptor, que es el sistema pluvial pues, que básicamente que se está utilizando en la zona. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y pues, por último, para cerrar el tema de los subs. Entonces, básicamente hay 2 propuestas que se están desarrollando. El primero son los alcorques, ¿sí? Entonces, en este momento se sabe o se está definiendo en qué zonas se pueden ubicar, ¿sí? Porque los árboles, mejor dicho, donde se puede hacer la implementación de esos alcorques. Entonces, la idea es que estos elementos reciban el aporte, ¿sí? de los sumideros, ¿sí? Entonces, estos elementos me van a, de alguna manera, permitir atenuar, amortiguar, ¿sí? los picos decrecientes cuando se produzcan los eventos de correntías, y aparte de eso cumple una función suplementaria que es la retención de una parte importante de la primera carga de sedimentos, ¿sí? Entonces estos elementos es la primera propuesta, el primer planteamiento de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿sí? Y adicional a eso, dentro de los planos que se presenten se va a indicar que siguiendo la normatividad dentro de las áreas privadas se deben considerar zonas para tanques de amortiguación. Entonces, la idea es que el agua de las cubiertas, ¿sí? el agua de las superficies duras sea recolectada dentro de un tanque, se espera que pase el pico de la creciente y esa agua se devuelve al sistema pluvial, ¿sí? Entonces, las 2 propuestas que hay en este momento para la parte de sistemas para la parte de manejo de crecientes y con eso evitar que con la intervención se generen aumentos en los picos de caudal, como lo pide la norma, es trabajar con alcorques y trabajar con tanques en las áreas privadas. Entonces la disposición o el uso del agua pues podrá ser definido directamente por el constructor. ¿Tiene más o menos un cálculo de cuánto se tendría que amortiguar por el área útil de cada manzana? La norma del acueducto nos hablaba, corrígeme si no estoy bien, de un tanque por hectárea de 150 metros cúbicos. En este caso tenemos 8.8 hectáreas, tendríamos 8 tanques de 150 metros cúbicos, o sea 1.200 metros cúbicos. En las áreas, el área total. Porque es pluvial, el área total. Ah, pluvial. Sí, es pluvial. Es para el sistema pluvial. La idea es que el agua pues, se aproveche de alguna manera. Pues, puedo recolectarla y devolverla al sistema cuando pase la creciente, o eventualmente si el constructor decide aprovechar eso para un uso que sería lo ideal, pues tendría una reserva ahí del agua lluvia. Puede ser para riego, para algún elemento puntual. ¿Y esos son subterráneos o en altura? Medidas que sean Subterráneos, pero deben entregar. A nivel de... Sí, toca tener cuidado porque pues, deben devolver al sistema, no pueden estar tan profundos. Como los que metieron ahí en la universidad, entre Lleras y el manual de Gracias. y eso se utilizan para sanitarios. El agua se puede disponer. Listo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Entonces, acueducto. Si ustedes propio alcantarillado, podemos decirles que gracias. Gracias.
Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que se ha hecho de acueducto, de la parte de acueducto, red menor y red matriz, digamos con la misma estructura que se siguió para alcantarillado. Entonces, pues lo primero es ver la situación actual del sistema. Digamos que adicional a lo que se tenía en el sistema de información del acueducto del SIGUE, pues se hizo como una labor de catastro con los planos récord de las intervenciones que se han hecho en la zona. Entonces digamos que la parte roja es la intervención que se hizo para Transmilenio, esta parte azul es la obra que se hizo para CTU, es una manija, y el resto, más que todo de la zona del Triángulo de Fenicia, fue una sola intervención, que es la obra 115-130. Entonces digamos que con esa condición actual lo que se hizo fue una modelación hidráulica del sistema para ver cómo está funcionando actualmente. Digamos que el triángulo está dividido aquí por la carrera primera en dos sectores para el acueducto, entonces son como dos redes independientes. La red de acá, que es la del sector 319, se alimenta por acá, cerca de la calle 20, y la red del sector 315, que es como este triángulo de acá, se alimenta por dos redes que le entran a esta altura. Entonces digamos que conociendo más o menos las presiones en el sistema, pues que se conocían previamente, que eran alrededor de 40 metros columna de agua, se ve que el sistema está funcionando dentro de, por lo menos en cuanto a presiones, está funcionando dentro de los valores esperados por normativa. En cuanto a velocidades, sí se tienen varias zonas con velocidades por debajo de la mínima, de 0,45 metros por segundo para la condición actual. Ya para la condición futura, pues lo que se hizo fue similar para alcantarillado, pues por unidad de actuación, conociendo pues los usos, pues hacer un cálculo primero pues del volumen de almacenamiento que se va a necesitar para proveer el agua potable, y luego con eso pues sacar un caudal de consumo. Que es en el último es el de la cometida que se va a tener para cada uno de los edificios. Es muy importante, sin importar la cantidad de usuarios. Y la otra cosa que se revisó para la condición futura pues es la cuestión de hidrantes. Digamos que actualmente se tienen estos hidrantes que están aquí marcados en gris, con sus áreas de cobertura también en gris. Digamos que se evaluaron con dos tipos de áreas de cobertura, teniendo en cuenta pues como los diferentes usos que hay en el proyecto. Digamos que los hidrantes que se plantean acá tienen como un área de cobertura más pequeña, por lo que es un uso institucional por la parte de la filarmónica. Entonces, como les decía, estos 5 grises son los que existen actualmente, estos otros 5 son los que se plantean para lograr la cobertura total del proyecto, y de estos 5 que existen actualmente, este de acá pues va a ser necesario moverlo, pero pues es cuestión como pues del urbanismo, moverlo unos 2 metros tal vez. Porque quedaría como en la mitad de la casa, ¿no? Sí, queda ya se sale grande. Sí. Sí, hay que ubicarlo también con la nueva red que se plantea. Entonces, pues digamos que ya con el urbanismo definitivo y el diseño vial, pues se hace la modelación hidráulica de la condición futura. Esta es la que se plantea para el proyecto, pues con las entradas de agua en la misma zona, con las mismas condiciones de presión, y entonces pues se ve que pues el funcionamiento pues es el óptimo tanto en presiones como en velocidades. En la cuestión de velocidades pues se mejora sustancialmente. De acuerdo con la variación que hicimos en campo, las redes actuales tienen muchas conexiones domiciliarias. Eso va a generar un conflicto a futuro, y salió con el acueducto en la reunión pasada, que eran preferibles hacer redes nuevas. Entonces, hacer redes menores nuevas, a pesar de que sean del mismo diámetro y mismos materiales de los que se tienen actualmente. Sí, para evitar todas las conexiones. Como se van a cancelar muchas cuentas, es mejor evitar todas esas conexiones que quedan ahí existentes. Entonces, es reemplazar todo el tubo. Sí, digamos que lo que se va a mantener principalmente, pues al igual que con alcantarillado, es todo lo de la carrera tercera, porque es bastante reciente, pues se hizo con Transmilenio, y también esta manija de acá, esta tubería que se ve en la parte de acá, que es lo que se hizo con CTU, que es inclusive más reciente que lo de Transmilenio. De resto, pues sí, todo está planteado con tubería nueva para solventar lo que dice el ingeniero de que la tubería ya tiene muchas derivaciones y pues no se comportaría como uno quisiera. Ya en cuanto a cantidades, pues
cuantificar toda esa red que va a ser necesario retirar, pues se tienen estos valores por diámetro, todo es PVC, todo lo que está en la zona actualmente es PVC, y pues ese es el total de longitud de tubería que sería necesario retirar. Por el otro lado, para instalar, estas serían las cantidades, también pues todo se plantea en PVC, y pues la cantidad de hidrantes, pues que serían, como les había hecho, 5 hidrantes nuevos y uno a trasladar. Y ya eso sería por el lado de red menor. Por el lado de red matriz, pues en el sitio del proyecto se tienen varias líneas de red matriz. Se tiene esta de acá, que es la Silencio Viterma, que es de 60 pulgadas. Esta de acá, pues que actualmente, esto es el SIGE, pero entonces no se muestra realmente cómo está, pero actualmente aquí hay dos. Una que es la interconexión calle 21, que voltea por acá y sigue este trazado que sí es como se está mostrando acá. Y esta es la San Diego Viterma, que es una línea de 24 pulgadas. Aquí está la caja que nombraba ahorita el compañero durante la exposición de alcantarillado. Entonces va a ser necesario hacer una intervención aquí en esta zona por el cambio del urbanismo como está actualmente. El alineamiento vial que va a ir en esa carrera, se hace necesario hacer el traslado de la red para que haya nuevamente sobre la nueva vía. La ¿Para San qué Diego es Viterma. La 24 pulgadas. Eso suena complicado. Es la obra más importante realmente. A mí Abel ya me regañó por preguntar qué tan complicado es, pero pues eso se hace todos los días en Transmilenio, sí, pero... Sí, no, pues claro, es lo más complicado que de pronto nos puede hacer. Sí, ¿Qué es lo más complicado? Entonces pues lo que sería necesario retirar es como estas dos partes de ese triángulo que se forma ahí, lo que está en azul, que es un tramo de 92 Que de hecho metros. para la red es mejor que quede recta, de todos modos. Sí, es claro. Estamos hablando de quitándole esa chambonada. Claro, hidráulicamente se mejoran las condiciones. Claro. ¿Qué es el problema? Que era por la vía, Claro. que existía la vía actual, que no una continuidad directa, sino que Había un predio privado ahí. Sí. Ajá. Sí, y pues el tramo rojo es el tramo a diseñar, a instalar, que es un tramo de 70 metros en el mismo diámetro. Entonces eso tendrá todas las implicaciones y afectaciones que puedan existir, tanto por presiones, materiales y toda la afectación que tiene que ser el menor tiempo posible para evitar cortes, porque este sistema cubre más o menos el 12% de la ciudad, esa red matriz. Por lo tanto, no... Claro. ¿El 12% de la ciudad? ¿Viterma? ¿Viterma? Eso significa que San Diego Viterma. 1 millón de habitantes. Claro. ¿Y eso implica un corte de servicio? En algún momento para hacer la conexión final. No se tomen las aguas. Y tómense las pero rápido, si no vuelven a poner. Sí, entonces, eso hay un protocolo para hacer la construcción y toda la debida. Eso lo hace en coordinación directa con Dirección Red Matriz. Eso es una coordinación al dedo, ellos tienen sus propios supervisores a cada momento que hace la obra, la verificación. Por eso es lo más importante de realmente la parte de producto de trazabilidad para estos planos. Aquí es constante, 24 horas monitoreo que hay que hacer. Es posible que ya en la parte de construcción les exijan algunos niveles de piezómetros o desplazamiento de tierra para ver si queda estable o no estable en la nueva línea. Entonces, eso todo será la parte financiera del requerimiento que haga el proyecto. El requerimiento que nos había hecho la curaduría en la primera licencia de urbanismo con la preocupación del colector de la calle 22 por el diámetro y la separación de las construcciones, ¿está previsto lo que ustedes han planteado? Como se mantiene el mismo colector, Sí. no se modifica para que tenga actualmente. Sí, es decir, lo que dijo el producto es, si el paramento de la vivienda está hasta ese límite, se puede respetar hasta ahí. No le van a exigir nada más. Las normas actuales exigen casi 3 veces más ese volumen que tenemos ahí, espacio. Entonces, por eso evitamos hacer redes nuevas realmente. Porque es probable que cuando pidamos la licencia de construcción vuelva a aparecer este tema. ¿Sí? La debida distancia entre por el diámetro del colector sobre todo calle 22. Entonces, como no se va a intervenir, solo se van a hacer 2 cámaras de caída, que son 2 pozos realmente. Entonces no hay una intervención sobre el eje principal. Por lo tanto, no le van a pedir, no le van a solicitar adicionales. Caso que aquí sí en la red menor, en la red matriz, sí debemos hacerlo por el eje de la vía y hacer los aislamientos que sean necesarios.
menos mal por ese lado no hay tanta vivienda, si no tendrían problemas ustedes para poder hacer cualquier obra adicional. O sea, en el costado sur. En el norte, sobre el traslado de este norte. Ok. ¿Sí? Si aquí tuvieran viviendas aquí al nuevo lineamiento, se habría que respetar la nueva norma sobre lineamientos. Estamos hablando de casi 2,50 metros para cada lado, desde el borde externo del tubo. 24 pulgadas es un tubo importante. Sí, claro. El material de ese tubo actualmente, según los datos que hemos encontrado, es en CCP. Comercialmente ya esa no es una tubería que se consiga. Entonces en otro lado se deberá estar en una tubería WSP, que es la nueva tecnología que se utiliza en el acueducto y aprobada para los traslados. Son compatibles en diámetros y en la metodología de conexión. Bueno, con eso entonces muchas gracias a Acueducto. Seguimos entonces con Jairo Aranguren y María Fernanda, los dueños de las redes eléctricas. Gracias, Abel. Gracias. Buenos días. Mi nombre para los que no han visto, Jairo Aranguren. Nosotros trabajamos en el tema de las redes de energía para el proyecto. Y María Fernanda Pérez también trabaja con nosotros en el área eléctrica. Con respecto al sistema de energía eléctrica del proyecto FENISA, pues como todos saben ya se han realizado una etapa anterior. En la fase anterior se realizaron algunos estudios preliminares en los cuales se obtuvo alguna información base para tomarlo como punto de partida para el desarrollo del proyecto, con algunos levantamientos, inspecciones y consulta de información con las empresas, especialmente con Coensa. Pues durante esa etapa se consultó información con archivos de IDECA del distrito, que es una base de datos que forman con base en información de todas las redes que poseen todas las empresas distritales, es decir, la de TV, Telecom, en este caso Movistar actualmente, y por supuesto Coensa. Esa es una base importante para tomar como consulta. Durante los diseños de la fase 2, que son los que se están realizando y finalizando actualmente, se realizaron pues unos levantamientos ya detallados y se obtuvo el acompañamiento de Coensa para algunos tramos de red, principalmente en redes de media tensión, donde se requería aclarar alguna información. Para consignar pues la información levantada en campo, se dispone de unos planos donde se diligenció la información a mano alzada y se prepararon las planillas de campo con los fotográficos, los cuales pues, se pueden consultar en cualquier momento, tanto por la empresa como por el proyecto y durante el desarrollo del mismo en la etapa de construcción. El proyecto pues cuenta con disponibilidad de servicio de energía y actualmente vigente con la fecha que aparece del 10 de noviembre de 2018, y una factibilidad para el proyecto serie 1, el cual corresponde pues para todas las unidades. Se solicitó una carga total de 4.500 kilovatios, la cual está vigente y vence pues el 7 de mayo del 2020. En caso de cuando se vaya a obtener vencimiento, se debe tramitar solicitud de revalidación, pues, para tener en cuenta ese tema por parte del constructor. Se prepararon unos criterios de diseño teniendo como base pues las normas, tanto RETIE como la 2050. Igualmente se tomó en consideración la aplicación del uso racional de energía, de manera que los diseños sean amigables con el medio ambiente. También se utilizaron para los diseños de iluminación con luminarias tipo LED. Las subestaciones se proyectan con una normatividad nueva de Coensa, donde utiliza celdas aisladas en SR6, que se llaman RMU, y los transformadores actualmente utilizan para el limpiamiento y el aislamiento de aceite vegetal, el cual puede ser mucho más
no ocasiona ni genera, digamos, contaminación con el medio ambiente, en caso que se presenten derrames, que es lo que normalmente ocurre. Entonces ahí está escrita pues toda la normatividad que se aplicó y el decreto, por supuesto, del plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de energía para el distrito capital. Para la metodología que se aplicó durante los diseños de la fase 2 de las redes eléctricas, tanto de media tensión como de baja tensión. Entonces ahí lo que les comentaba, que a raíz de que se publicó un decreto distrital, que es el decreto 100 de marzo de 2019, donde ya se aplica la obligatoriedad que todas las subestaciones sean subterráneas, o a nivel. Entonces ya es de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa COESA que todas sus subestaciones nuevas sean subterráneas. Y cualquier intervención de proyecto nuevo que se realice pues debe aplicar esta normatividad, como es el caso de Feliz. Entonces para este caso se está utilizando la última normatividad de COESA. En el diseño de redes de energía pues comprende el proyecto subterráneo serie 1, que es todas las redes de media tensión, que se encuentran involucradas dentro del proyecto, y las que se encuentran pues por fuera pero que se ven afectadas por el mismo. El proyecto serie 3, que son los proyectos de subestación. Y proyecto serie 3 de AP, que también es de subestación pero de alumbrado público. Los anteriores son proyectos de red de distribución para uso domiciliario o para instalaciones exclusivas, industrias o comercios. Y para el proyecto, pues en los diseños no se contempla ni se puede, como les comentaba por la anterior normatividad, que se consideren redes aéreas ni transformadores de postes. Durante el desarrollo de los diseños, pues se consideran los modelos redes precisamente para evitar que se presenten conflictos con las demás redes y diferentes interferencias como se está desarrollando en este momento. Todas las redes pues serán subterráneas, tanto de distribución como de alumbrado público. Y todas las canalizaciones que se proyectan dentro de estos proyectos, serie 1 y serie 3, son todas exclusivas de COESA, ¿no? En este caso, en las zonas de espacio público, todas las canalizaciones son exclusivas de acuerdo a la normatividad de COESA. O sea, no existe, digamos, canalizaciones que sean particulares de uso exclusivo para el proyecto Feliz. Todas son canalizaciones de COESA. Igualmente con las cajas de inspección, ¿no? El tipo está en la normatividad de los tipos de cajas. Para alumbrado público, cajas sencillas, cajas dobles, cajas para alojar equipos. Y en la UAS, pues inicialmente existe un trámite que es diligenciar un formato que se llama el NU 702, con el cual pues se hace presentación del proyecto a la entidad, se indica el alcance, los tipos de vía, los anchos, las velocidades de diseño que tienen en el diseño geométrico. Ellos hacen la revisión y pues dan una validación al proyecto o una viabilidad, la cual pues se obtuvo con ese número de radical en la fecha del diseño. Y los diseños fotométricos pues se han realizado varias alternativas como lo requiere retirar, y estos pues fueron radicados en la misma entidad el 19 de julio. Actualmente pues se encuentran en comentarios, revisiones, y esperamos pues la pronta aprobación de estos estudios, que ya pues estamos en la etapa final de esas revisiones. Para los diseños pues se consideraron luminarias tipo LED, de fabricantes pues muy reconocidos, luminarias por supuesto homologadas, certificadas, y con lo cual se logra pues una disminución en el consumo energético. Los voltajes normalizados para la red de alumbrado público, pues como unas personas saben, pues son muy diferentes a los de las redes de distribución. Se considera para la presentación del proyecto que requiere la UAS, pues que definan el punto de localización de los paneles solares, donde van a haber
fuente alternativa de generación, entonces en ese proceso es que se está actualmente, que era un requisito pues que se había solicitado recientemente y fue definido en estos días. Son 100 metros, ¿no? 100 metros cuadrados de paneles. Sí, estimado, en el Santo Domingo. Para toda la alumnado. Estimando un consumo promedio de 15 kilovatios, más o menos, unos 10 por 10. Entonces esa zona que estimaron en el Santo Domingo es zona de espacio libre, ¿cierto? Sí, es una terraza, ahí existen en este momento los paneles. Pero, ¿existe? Sí, los paneles ya existen. ¿Una terraza en qué nivel? 10º piso. En el piso 10º. Nos toca tener eso en consideración para la presentación y aclaración en la web. Sí, ahí eso está confirmado desde... Sí, eso se nos solicitó a la gerencia de campus, pues la disponibilidad del día, nos dijeron pues, que podíamos presentarlos con la salvedad que pues, sería la primera etapa y que una vez se desarrolle el proyecto, pues los 100 metros estén disponibles en alguna de las unidades privadas. Porque es el tema del piso ese, bueno, ahí no afectaría mucho el tema de la regulación por los conductores, pero se puede de alumbrado público, no sé si las longitudes muy prominentes, no, creo que no habría efectos por las distancias, pero no, ya esperemos que comenta la UAS al respecto. Entonces ya se ha informado. Y los equipos, pues digamos, para tener ahí, ubicar en controlador para hacer las transferencias o ¿qué? Punto común, digamos, también. La alimentación y iluminación de las dos redes, también la ubicación en un sitio que había en la parte superior, tiene que ser en la inferior, donde confluyan también las redes provenientes del transformador de la subestación. Sí, también habría que analizar bien el punto donde ubicar los tableros. Entonces, dentro de los levantamientos que se realizaron, ahí se observan, ahí pues utilizamos la normatividad que utiliza COENSA para la presentación de los planos en los proyectos serie ya tipo 1 o serie 3 o de alumbrado público. Entonces ellos utilizan el color verde para redes que existen pero que se deben retirar, y el azul, redes existentes pero que se mantienen en cualquier proyecto, ¿no? En este caso y se utiliza el color rojo para identificar redes proyectadas. Entonces ahí pueden ubicarse los sitios donde se identificaron subestaciones en color verde y en azul. El azul pues uno del edificio Fenicia, pero que se afectan, digamos, con el proyecto por lo que hay entrada y salida de redes de media tensión. Entonces hay que hacer, digamos, una modificación en la topología de las redes en el diseño del proyecto serie 1. En el cuadrito que presenta los transformadores a retirar por el proyecto Fenicia, ya los que están en color verde, y con su correspondiente número está la identificación, la ubicación, la capacidad y su comentario. Entonces, en esencia, alimenta el alumbrado público, un transformador y otro alimentan redes domiciliarias. Ahí en el cuadrito interno se observan pues, un consolidado de las longitudes de las redes que se afectan, cantidad de postes, redes de media tensión, redes de baja tensión que se deben retirar, cantidad de postes y redes que se proyectan. Entonces, para tener una estimación de las longitudes que deben intervenir durante la etapa de construcción. Durante la etapa de construcción, entonces, se deben hacer unos acercamientos con COENSA por parte del proyecto para entrar, digamos, a formalizar ya unos convenios en donde se deben definir cuáles son los cargos que se deben llevar de las redes o subestaciones o equipos que se instalen dentro del proyecto. Eso es muy importante, digamos, que se inicie esta etapa temprana. En eso se van definiendo esos aspectos, qué responsabilidades tendrá la empresa, qué responsabilidades debe tener
contratista, el proyecto, como tal. ¿Eso se define un poco durante el diseño o después de aprobado el diseño entra el constructor a definirlo? Entonces, en esta etapa, como ya estamos en la etapa de aprobación del proyecto, previo a la radicación, entonces es importante que ya se vayan involucrando y asistir a las reuniones que nosotros hemos ido. Se va a programar una reunión con la ingeniera delegada que se llama Carmen Díaz. Ella está haciendo un contacto con el área de planeamiento de Codensa precisamente para tratar el tema de la proyección de los circuitos de media tensión. Y entonces es importante que se asista a una persona por parte de Juan Manuel nos ha acompañado en la mayoría. y de la interventoría y del proyecto. ¿Cuál es el poste que se mantiene? No, ahí no, es que lo que se está... ¿María Fernanda, ¿lo conoces? Sí, uno Son mira subestaciones. Que no es el que está en la mitad de la calle. Son muy cerca de la circunvalar hacia arriba. Hacia arriba. Entonces aquí ves, aquí por esta zona. Y eso Aquí se se ve el mantiene detalle, para habría que, todo esto sería el proyecto Sí, sería uno realmente. Azul rojo es lo que se presenta a Codensa. Tiene que estar listo para presentar a Codensa. Azul rojo y verde. Y estos puntos pues son subestaciones como les indicaba. existen en la carretera. Sí. Ok. Entonces aquí en este caso, en esta zona tenemos aquí un transformador de alumbrado público, el cual alimenta precisamente una zona que queda fuera del área del proyecto. Entonces el transformador, como se encuentra instalado en un poste, hay que ubicarlo subterráneo. Y para garantizar pues, la continuidad del alumbrado público, precisamente del puente que existe allá y de la vía, paso a nivel del peatonal también que hay en la zona norte. Eso sería, parece, los otros dos que hay de red aquí en esta zona, pues son de red que se deben mantener, entonces ahí también se subterraniza. Los demás sí son a retirar, los otros dos que hay uno y otro. ¿Listo? Sí. Gracias. Qué pena. Aquí en este caso tenemos ya, digamos, las subestaciones que se proyectan, que son las que les estaba mencionando, el alumbrado público de subterráneos y el de redes que se unifican a otros transformadores y lo unificamos en una única subestación en un mismo sitio, con el fin de pues, optimizar espacios y redes. Aquí se ubica el transformador subterráneo y aquí estaría aquí los transformadores unificados de red, de arriba del alumbrado público y de abajo de red. Entonces ahí pues se observan los circuitos, los que se identificaron durante el desarrollo de los levantamientos. Se han realizado una serie de reuniones para consultas y aclaraciones con Codensa, las instalaciones de la sede de la 93, precisamente con la ingeniera Carmen. Nosotros hemos hecho consultas, hemos estado en interacción continua y se han hecho las aclaraciones que ha habido al lugar. La definición pues será la que se realice con el área de planeamiento, la reunión que futura que les he comentado, que estamos esperando que les vamos inmediatamente. Entonces se identificaron los circuitos, los nombres de los circuitos son los que aparecen aquí. Circuito Germania, Multifan, Residencia del Parque, Richard y Planetario. Este circuito planetario proviene de la carrera subestación Carrera Quinta, la cual está ubicada aquí precisamente en la carrera Quinta espalda del IGT. Y la subestación Concordia, que está ubicada más o menos en la carrera Cuarta con calle 12B, hacia el norte. Entonces, el proyecto Fenicia actualmente está alimentado por un circuito que se llama Multifan, el cual proviene de Concordia. Sí, de la calle 12 con carrera Cuarta. Entonces proviene y alimenta los transformadores que estábamos mirando en la vista anterior y los edificios de Fenicia. Entonces ese circuito es el que nosotros estamos reconfigurando. Sí, el Multifan. Pero el circuito planetario, el que proviene del norte aquí de la carrera Quinta,
es el que nosotros estamos considerando que trabaja como suplencia, es decir, en caso de que falle un circuito o requiera realizar algún mantenimiento, entonces el planetario suministra la energía a todo el sector. Y así se está planteando en el diseño del Serie 1, que los dos circuitos pues se mantengan y con el fin de pues, que se disponga la suplencia correspondiente. Se solicitó a Codensa que nos diera toda la información de qué subestaciones alimentaban esos dos circuitos, tanto el planetario como el multifan, desde el origen de la subestación en todo su recorrido hasta llegar y salir del proyecto. Pero no ha sido posible que ellos lo identifiquen claramente porque han tenido muchos problemas de fallas, especialmente la subestación Concordia cuando se presentó una falla que ocurrió un incendio y tuvieron que hacer reconfiguraciones de manera urgente, entonces ellos no tienen eso actualizado. Entonces hay ahí, digamos, un inconveniente con esa identificación. Entonces el tema pues se va a tratar en la próxima reunión con esta y con el planeamiento. Una pregunta, ese diseño, o sea, lo que está cerca o más bien se aprobaría sería solo a nivel de serie 1. Sí. Y un poco, digamos, haciendo el símil con acueducto, con las modificaciones que estamos pensando, ese diseño serie 1 podría variar de forma importante respecto al cambio de uso o ya las capacidades. Nosotros ahí lo que miramos es interactuar con las demás redes como les comento, redes de acueducto, redes de telecomunicaciones, de tal manera que la ubicación de la infraestructura, tanto cajas, cámaras, como rutas de canalizaciones, sería nivel de la carga. En capacidad. En capacidad, si tú no estabas en la parte de antes, es que lo que me están diciendo es que es posible que se densifique más el uso de residencial y se reduzca el uso hotelero y el uso de oficinas. Entonces es saber si un cambio, no sé, subir de 1000 a 3000 unidades de vivienda o de 900 a 3000, la capacidad sigue siendo adecuada o no. Sí, claro, precisamente la carga que se reservó pues se solicitó en los 4500 kilovatios. En la factibilidad está pues considerada con base a un análisis de carga aplicando la normatividad, tanto las cargas de diversificadas tablas que utiliza CODESA de acuerdo a estudios que ellos hacen de mediciones, entonces son cargas más o menos reales, y aplicando pues la norma 2050 para las partes comerciales también. Entonces si aumenta la parte residencial, que normalmente es mayor el consumo que el comercial, pues va a ser menor. Y la carga que está estimada, digamos, para la reserva, pues está dentro de un límite muy razonable. Si llegara el constructor a cambiar radicalmente tanto que no fuera capaz, ¿ese cambio con Codensa se vuelve muy complicado? No, simplemente digamos en caso de que se sobrepase ese límite, hay que solicitar una modificación a la factibilidad, pero entonces la idea es no pasarse ese límite precisamente porque ya en ese caso ya es el límite que da para un circuito. Entonces si un circuito de distribución de media tensión, entonces puede ya requerir que se instale un circuito independiente con unas características especiales, un circuito exclusivo proveniente de la subestación origen, que puede ser Concordia o Carrera Quinta. Germán, pero en el proyecto seguimos adelante con nuestros diseños y si hay caso de... No, y aquí también nos toca, digamos, lo que está diciendo Jaime me hace pensar que de pronto, por ejemplo, un edificio potente como el que va a tener la Universidad de los Andes requiera un circuito independiente, y es una de las preocupaciones que como universidad hemos tenido, para no quitarle capacidad a los desarrollos residenciales, por ejemplo. Pero la universidad está más acostumbrada a eso. Sí. Entonces, esa puede ser una manera de, en un momento dado, resolver el tema de una carga adicional. Exacto. Entonces, a medida que van a entrar las unidades durante la etapa constructiva, entonces se debe solicitar una factibilidad por unidad. Que ya es lo que llama, digamos, proyectos como cada unidad requerirá una subestación. Entonces, se debe preparar el proyecto serie 3, ahí deben solicitar una factibilidad para el proyecto serie 3 específicamente para la carga que requiere.
Entonces ahí van aumentando hasta llegar a los 4.500 cuando terminen ya todas las unidades. Los 4.000 es todo el Pero eso nosotros, digamos, a nivel de los diseños que vamos a empezar a hacer de anteproyectos, podemos anticipar esa eventualidad. Sí. Nos vamos a dar cuenta muy rápido. Claro, o sea, de la entonces ves la capacidad. ¿Y en qué momento la pedimos? La ampliación. Pero igual de resaltar dos cosas. Uno, como decía Jairo, la carga residencial típicamente es menor que la carga Entonces hotelera ahí no va a haber comercial. problema, va a ser, Entonces, pues, va a disminuir. posiblemente no Se haya compense. mayor carga. Y ojalá, digamos, ojalá nos pase eso. Eso es lo más. Y también para tener en dato cuenta, porcentaje, pues dentro del serio donde se plantea todo lo que es la obra civil, ¿no? Uno esperaría que con lo que está diseñado, pues en caso que llegase a requerirse otro circuito, pues sobre esa infraestructura se podrían tender los cables del otro circuito. Yo creo es que ya con el serie 1 seguramente va a ser fácil acotar eso a algunos aspectos de vivienda ya con el mismo tendido del serie 1. Pues que le apoyen ya las derivaciones, digamos, a cada manzana de cada unidad. Y bueno, es malo que de pronto como parte del anteproyecto pues se puede hacer de una vez un estimativo de carga y mirar si se llega a los 4.500. Sí, La carga de marcada de manera cada una. todas las canalizaciones se dejan previstas en todas las manzanas del proyecto y se deja estimado, digamos, unos accesos a cada una de las unidades pues estimadas, porque realmente el acceso y ubicación final de la subestación se definirá una vez ya realicen el diseño de cada unidad. Por eso yo creería que eso sí tal vez es más versátil que la otra. Sí, no, esto sí no tiene inconveniente de que se actualice en el momento de presentar, por ejemplo, serie 3, una unidad que ya se modificó la unidad, el acceso de la comercial de media tensión, porque hay cada cámaras disponibles en todo el anillo de cada manzana. Pero el tema es no superar la De carga. cualquier lado pueden entrar. Ahí se van reconfigurando los circuitos de media tensión. Entonces, precisamente a medida que va a tener una subestación y Codensa, pues ellos como tienen continuas solicitudes y por el aumento de la construcción o requerimientos de construcciones nuevas aledañas al proyecto, ellos pueden darle, digamos que dentro de esta unidad, la primera, entonces le dieron servicio a esa unidad por media tensión, pero posiblemente aquí de frente fuera del proyecto construyeron otro edificio y pidieron una factibilidad de Codensa y dicen, no, aliméntese de la salida disponible que tiene Fenice acá, y ellos pueden empezar a reconfigurar ese circuito, a no ser que se construya un circuito exclusivo del origen de la subestación Concordia o Carrera Quinta Cruz, que lleguen a un acuerdo de Codensa si así lo requieren, de que necesitan ese circuito exclusivamente para todo el proyecto de Fenice. Eso ya según sea la necesidad del proyecto, ¿no? Y a futuro, cuando entren a la segunda unidad o tercera o cuarta, Codensa cuando pida su factibilidad mirará de dónde les alimenta. Igualmente. Sería una media tensión, ¿cierto? Sí, solo media. Principalmente es por lo de las obras civiles, las canalizaciones, las casas, y ahí se muestran pues las redes de media tensión. Hasta los transformadores, ¿no? Sí, Ya de media baja tensión. y todo lo que es infraestructura para estar de media o alto sería Pero eso el diseño hasta la cometida ya de, Sí. digamos, de ahí en media en adelante ya es serie 3 normal de Hacia- cada proyecto. ¿no? hacia el interior. En cuanto a la parte de circuitos, sí, pero como en cuanto a la parte de previsión de infraestructura, las tuberías en el serie 1 sí se plantea una sugerencia pues, de tuberías, incluso para baja tensión. Ya hacia el interior de cada unidad, ya es serie 3. Y dentro de este proyecto serie 1 que se va a presentar a Codensa se va a radicar, que haya incluido todos los diseños y canalizaciones previstas de alumbrado público, que no es un requisito. Entonces, por eso es que ahorita debe obtenerse la aprobación de la UAN en los estudios que ya presentaron, los estudios de promedio. Ese es un requisito, pues presentar la aprobación, pero van incluidos dentro del mismo plano del serie 1 y anexos también los cálculos, las memorias. Entonces, en ese sentido, pienso que no habría inconveniente de la carga, de que al aumentar la residencia va a disminuir la carga total que se acumula al final.
Pero entonces el tema de los usos de los circuitos es una cosa que ya es, digamos, a futuro, que tiene, digamos, el proyecto de inicia con respecto a confiabilidad y al manejo de la red compartida y mezclada que tienen proyectado, ¿no? El tema de la microred, pues según el manejo, digamos, para atender las suplencias, de pronto los dos circuitos de media, pues el de planetario, o circuitos exclusivos, por supuesto que ellos acarreaban costos mayores a cargo del proyecto. Eso es lo que tendrían que tener en cuenta. Aquí pues se presentan unas normas base de los aspectos constructivos de las canalizaciones con sus profundidades según el número de ductos, ¿no? Estos son ductos para alumbrado público. De la profundidad de las canalizaciones pues está de la excavación a 1,13, el ancho a 40 centímetros, ¿no? Entonces son 6 ductos de 6 pulgadas que son los que utilizan las redes de media tensión para este proyecto, y el ancho de la excavación que tiene 81 centímetros y 1,44 para la profundidad de la excavación. Aquí pues tienen casos especiales cuando es con pavimento flexible o pavimento rígido. En caso pues, de cruces, ¿no? Cruces transversales de canalizaciones, donde se protegen pues, de una manera ya especial los cruces. Igualmente la profundidad de las excavaciones más o menos son del orden de 1,40 a 1,60 y el ancho, la profundidad de la excavación será entre 60, alrededor de 60 centímetros. Y esos son los espacios pues, que se van a usar en la ruta de las canalizaciones de los andenes, principalmente de los 6 ductos, pues hacia el sitio de instalación será de acuerdo a la normatividad, ¿no? Ocupando un espacio hacia el sentido, digamos, del frente de los predios, hacia la parte más interna. Y una canalización tipo que está utilizando actualmente Coensa, los 6 ductos de 6 pulgadas, y por encima le están instalando 3 ductos de 3 pulgadas para llevar la red de alumbrado público. Ellos entonces estaban usando los 2 ductos de 3 para alumbrado público, pero últimamente están solicitando que se instalen 3 para prever un ducto en caso de que requieran instalar redes para telecontrol. Seguramente ya piensan instalar redes de fibra y dejarlos pues ahí disponibles. Pero los 2 ductos de 3 sí son exclusivos para alumbrado público. Entonces los esquemas típicos de canalizaciones serán esos 6 ductos de 6 más 3 de 3. Okay. Muchas gracias. Entonces en este momento estamos en el proceso. Gracias. Para radicar en Coensa. Estaremos llamando a Juan Manuel a que nos acompañe, algunos de ustedes tan pronto tengamos la cita. Sí. Sería el paso inmediato. Entonces ahora empezamos con telecomunicaciones. El último tema, gracias por su paciencia y usted se nos escapó, cobarde. Yo a irme sin que se diera cuenta. Chao. Entonces Carolina y... Bueno, del sistema de telecomunicaciones, pues se realizó como tal la inspección o el levantamiento de las redes telemáticas en todo el polígono de intervención. Pues dentro de esas redes que se encontraron, la mayoría fueron del operador ETV. Se encontraban pues redes tanto aéreas como canalizadas o subterráneas, y pues utiliza infraestructura propia. De Movistar también se encontró pues red, aunque en menor proporción que ETV, obviamente, pero también se encontró aérea y subterránea. Hay otras redes que también se encontraron, pero ellas no tienen infraestructura propia, sino utilizan infraestructura de Coensa. Esos son claro, hay una parte que es Movistar, Columbus, UNEPM y Cable Centro. Para tener en cuenta, pues aquí podemos ver las redes que están en color verde, por ejemplo para ETV, que en su mayoría pues hay varias aéreas y pues canalizadas, y Movistar pues es las que vemos en este pedazo como negro,
pues que no son muchas realmente las que se encontraron. Siguiente. Para las soluciones se tuvieron en cuenta pues varios criterios, uno de los cuales es para dar cumplimiento al POT, pues que se debe subterranizar todas las redes aéreas. Entonces, pues en rojo, ¿sí? En rojo, que es de acuerdo con las convenciones de ETV, pues en los planos también podrán apreciar ya en detalle toda la nomenclatura que se utilizó respecto a lo que ETV solicita. Entonces ahí se está mostrando todas las redes que se canalizan. Hay unas redes que se van a mantener, ¿sí? Pues porque no están, no hacen interferencia, digamos, con los contenedores de raíz, o no es necesario trasladarlas. Las que se trasladan es cuando se encuentran, por ejemplo, en la vía y se requiere, ¿sí?, hacer el traslado, y que hacen interferencia con los SUTs o los contenedores de raíz, ¿sí? Entonces, pues aquí ves siguiente. Esta ya es la solución también que podemos observar para las redes de Movistar, ¿sí? Entonces, que está en rojo básicamente, pues ahí también. Ahí sí puede ver Germán por qué es que es tan pequeño, porque es que Germán esta mañana firmó los planos. Esos son los primeros planos que tenemos firmados por interventoría, por el operador y por... Exacto, esos planos ya se encuentran aprobados, los de TV están en proceso de aprobación, pero pues estos ya están como tal aprobados. Un comentario en relación con Movistar. Ay, perdón. Pues tanto a ETV como a Movistar se les preguntó si querían incluir en el proyecto infraestructura adicional, después les habla del operador de todas maneras. Movistar manifestó interés en tener infraestructura adicional. Ya le comenté a Germán y podemos mandar el teléfono. Sin embargo, durante la etapa de diseños, pues Movistar no llegó como a un acuerdo interno, pero Movistar está muy interesado eventualmente en poner infraestructura. Entonces, insistentemente nos han solicitado pues, que quién sería la persona de contacto para que el área comercial de Movistar se comunique con el proyecto y durante la etapa de construcción, pues eventualmente puedan incluir este pronto con infraestructura adicional para redes de Movistar. Ahora, pues si se va a necesitar o no la parte de los ingenieros, puede que sí, les va a interesar mucho. Para el operador, porque el proyecto está comercial. Y a nosotros nos interesa que nos sirvan de sponsor también en la Filarmónica. Entonces, eso conviene que se acerque. ¿Movistar Arena 2? Sí, están muy interesados. No, ya sabemos que están muy interesados, entonces hay que sentarnos, escucharnos y con mucho gusto podemos programarlos. No, pues nosotros le damos entonces un contacto, sí, claro, a la persona de contacto, pues que es el diseñador de la red, el ingeniero Luis González Gómez. Bueno, le damos el dato, te compramos a ti, pues ya desde el área que nos hacemos nosotros en contacto contigo. Perfecto, listo. Sí. ¿Se llama Luis Gómez? Luis Enrique Gómez, ya te confirmamos. Luis Enrique Gómez Chávez. Ok, gracias. Sí, él es el encargado de Movistar. Esta tarde te paso un teléfono. Listo. Y pasamos el de Germán también a él. Pues le podemos mandar el correo al ingeniero Luis. Perfecto. Muchas gracias. ¿La anterior o sigo? Siguiente, sí. Pues dentro de las soluciones que se están planteando, para ETV, pues aquí colocamos unos ejemplos de las cajas que más se van a utilizar, que son las de cajas de paso sencillo y cajas de paso doble. Normalmente pues se encontraron o se van a como tal a instalar ductos, ¿sí?, en configuraciones de 2 de 4 pulgadas, de 4 pulgadas, 6 de 4 y 8 de 4 pulgadas, ¿sí? En tubería como tal PVC-TDP para redes telemáticas, y también hay unos ductos que son uno de 2 pulgadas que normalmente se utilizan para acometida a predios. Entonces pues aquí en esta muestra del plano se puede ver como tal la canalización roja, que es como tal la proyectada. Entonces ahí se está mostrando como tal las cajas de paso doble, ¿sí? Y aquí cada una de las configuraciones y como tal la instalación o como tal de la obra civil, como tal a la profundidad y el ancho de cada uno de los ductos. Cabe resaltar que para la obra, ¿sí?,
es muy importante hacer una coordinación con las entidades de servicios públicos, en este caso pues ETV y Movistar, para que de la mano pues vayan digamos, realizando estos trabajos, ¿sí? También para el constructor es importante saber que ellos se van a encargar pues, de la parte toda de la obra civil, prácticamente, la construcción o la instalación de las cajas, y ya ETV pues, se encargaría de la parte como tal del cableado. Sí, eso es una importante anotación ahí para ustedes como los constructores del proyecto. Por eso, o sea, nosotros haríamos toda la obra civil, pues lo normal, digamos, la obra civil, pues que involucre el traslado a las redes que actualmente tienen ellos, ¿sí? Y las nuevas que haya que proyectar, y ellos sí, pues cablean muy corriente. Exactamente. Y esto está alineado con esos temas que han cambiado ahorita por todo el tema de retail que nos están pidiendo ya en los proyectos específicamente. Esto está alineado, los diseños que hoy están alineados para suplir las necesidades de esas licencias nuevas que hay que sacar a nivel de construcción. Ya un poquito la cuestión, es que lo estábamos hablando. Digamos que a nosotros hoy pues con retail y esto pues nos están haciendo nuevas exigencias, básicamente que apuntan como una libre competencia y que puedan entrar ciertos números de operadores en las edificaciones. Pero pues acá nos concentramos en 2 o 3 operadores, cuando a mí, digamos, del andén hacia adentro me están pidiendo que permitan, no sé, 6 operadores o más. Entonces queríamos saber esto, cómo se complementa o si los diseños del urbanismo referentes a telecomunicaciones pues sí empatan con la normatividad retail que entró a partir de julio a regir para pues ya lo que es de la edificación hacia el interior. El retail, como tú lo dices, aplica es como para la edificación, y el retail pues en sí no implica modificaciones a nivel de urbanismo, ¿no? O sea, lo que implica es lo que tú dices, los requerimientos adicionales de la construcción, pues un cuarto en el nivel inferior, un cuarto en el nivel superior, con todo su cableado, como tú dices, permite la multiplicidad. Sin embargo, a nivel de la ciudad o de urbanismo, pues el retail no aplica y no existe esa unificación. O sea, idealmente uno diría que el distrito debería tener una canalización y pues por esa canalización debería ir cualquier operador. Sin embargo, la realidad es que la empresa de teléfonos de Bogotá, pues al ser como la primera, pues era una empresa que tiene más de 100 años. Particularmente pues en estas zonas del centro de la ciudad pues fueron construyendo su infraestructura, entonces es como un derecho adquirido, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que se hace en este proyecto es reponer la infraestructura que actualmente tiene ETV. La infraestructura aérea por pues se subterraniza, pero realmente es como de alguna manera reponer lo que ETV tiene. O sea, no se está necesariamente poniendo para ETV infraestructura adicional. Bueno, como Movistar, pues el caso es que Movistar sí posiblemente tendrá pues nueva infraestructura que ellos pagarán. Y pues ahí viene todo el tema del espacio público, de quién es el espacio público, de cómo se usa, es bastante profunda y filosófica. La manera en la que se ha venido haciendo y se hace, pues el operador que tiene infraestructura, pues se mantiene la infraestructura o se repone su infraestructura con el proyecto y el operador puede usarla. Los otros operadores, pues típicamente van por Codensa. Codensa tiene dentro de su portafolio el alquiler de infraestructura. Entonces, como lo mencionaba la ingeniera Natalia inicialmente, por ejemplo, hay otros operadores que van por Codensa, entonces pues no solo tiene dentro de su portafolio el alquiler de las tuberías o de los ductos de la infraestructura, sino que además tiene la obligación de hacerlo. ¿Sí? Y en un último caso también, de acuerdo a la ley, pues se podría forzar a ETV a que alquilara su infraestructura también, porque pues, al fin y al cabo pues el espacio público es un bien público, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, pues, como para finalizar, pues el retail pues, aplica para el interior, pero para el exterior. Ahí lo que hay que prever de pronto entonces es ya cuando hagan el diseño de las edificaciones, pues prever la conexión a alguna caja del operador y eso pues haga en coordinación con el operador. Por eso, pero digamos, si esto no fuera urbanizado, si no fuera un lote, digamos, pulpo, pues, o sin urbanizar, la obligación de nosotros como desarrolladores debería llegar hasta tener unos diseños aprobados por ETV y una infraestructura incluida dentro de los diseños y ejecutada por nosotros, ¿sí? O sea, digo a nivel de comunicación,
y dejar los tubos metidos. Sí. Más allá de después quién sea el operador que use los tubos. O porque digo, hacer el símil con Codensa, que uno sabe que tiene que ir y Sí, que haga la eso es lo que te infraestructura y decía. la entrego. Te cuento el caso de un proyecto en el que estamos trabajando actualmente, que es en una zona donde es un greenfield, o sea, no hay nada actualmente, no hay red. Codensa definitivamente lleva las redes, porque pues además Codensa al ser monopolio, Exacto. ¿sí? Pues, y tiene que ser así, porque la distribución naturalmente, la distribución de energía naturalmente es un monopolio. Entonces Codensa está planteando sus redes por todo el proyecto. Los operadores telemáticos es protectivo de ellos ponerlo o no, porque además esa infraestructura la tiene que pagar el operador. Y como en los operadores de telecomunicaciones pues hay multiplicidad, ¿sí? Es una libre competencia. Entonces se le da la opción al operador de ponerla y el operador decide si la pone o no la pone. Como el ejemplo en el que estamos trabajando, me dijo, no, pero no voy a expandir, yo me voy a poner infraestructura, que luego no queda, en ese proyecto no van a quedar cajas para telecomunicaciones. Entonces, cualquiera que quiera poner o que quiera prestar servicio en esa zona, pues tendrá que irse por cuenta, tendrá que alquilar la infraestructura. Ya. De todas maneras, en el desarrollo de cada unidad también entrará un diseño ya con Carolina del interior del proyecto, entonces ya vendrán unos requerimientos de la empresa. No, lo digo de particulares, desde la obligación de nosotros como urbanizadores, pues aquí porque es muy concreto que ya hay unas redes y pues tocará trasladarlas o mantenerlas. Pero en un escenario nuevo, lo que digo, como que no es claro, todavía sigue siendo dudoso uno hasta dónde realmente requiere una aprobación, porque por ejemplo en términos de licencia sí me piden que yo garantice que hay disponibilidad de servicio, por ejemplo de ETV, aunque uno al final... Pero no es ETV, o sea, tú tienes que garantizar eventualmente es un servicio de comunicación, pero pues, o sea, puede ser cualquier operador. A nivel ciudad lo que encontramos es que quienes tienen infraestructura solamente hay Movistar, que digo, pero hay por lo menos 21 operadores de telecomunicaciones en la ciudad, y los conocemos porque son a nivel pues, ya empresarial, y sin embargo prestan sus servicios de telecomunicaciones a través de la infraestructura de Codensa. Entonces realmente no hay como una obligatoriedad en que tenga que ser subterráneo. ¿Y estos diseños se aprueban? O sea, estos diseños, por ejemplo, de ETV, claro, deben ser aprobados por ellos sí, previo a... Pero digamos, en este caso porque voy a modificarlos, digamos, porque voy a hacer los traslados. Pero en caso de que no hubieran, yo también tengo que ir a aprobar diseños de ETV o en ese caso no. Digamos que ahí tú, lo que pasa es que ahí entra el constructor a hacer un convenio ya sea con ETV, con Claro, con Movistar. Y si es por temas de retail, el constructor debe exigirle a ese operador que deje los ductos que considere conveniente para cumplir con el este. Pero es que tampoco le puedes exigir, porque los tendría que pagar. Entonces, como le dices, entonces usted me tiene que poner los ductos ahí, no tiene ninguna responsabilidad. Supongamos un lote donde tú vas a hacer una serie de urbanizaciones. Si tú no tienes obligación de tener aprobación, salvo que te lo exija algo por algún tipo de contrato. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en contratos con el IDU, pues el IDU me exige que yo tenga aprobación de ETV, aunque no sea red, ¿sí? Pero si tú, pues tú eres una persona pues, jurídica, privada, y tú vas a desarrollar un proyecto, no tienes que tener aprobación de ETV, ni de Movistar, ni de TIC. Ahora, pues si eres garantizar los servicios, entonces tú puedes, pero pues es protestativo, hacer un acercamiento con la empresa y decirle, oiga, mire, tengo este proyecto, ¿le interesa? Por ejemplo, el caso de Movistar que nos lo ha dicho. Movistar dice, uy, a mí me interesa tal vez ponerlo ahí. Entonces tú puedes y pues se hace un convenio con ellos. ¿Qué hemos hecho nosotros en algunos proyectos, incluso por ejemplo ya no en zonas de pronto un poco alejadas de la ciudad? El constructor decide, yo quiero dejar mi infraestructura de telecomunicaciones, pero la infraestructura es mía, ¿sí? O sea, es del constructor, para que los operadores de telecomunicaciones puedan tender por ahí. Entonces ya después tuvo un convenio con Claro, Movistar, Tigo, IFX, Cable and Wireless, British Telecom, el que quieras, dependiendo pues de la demanda, porque y haces un convenio. Pues, puedes alquilar o simplemente por el hecho de, porque puede ser atractivo para, si tú vas a hacer un edificio, necesitas hacer un call center, ¿no? Necesito tener una red de comunicaciones que sea muy confiable. Entonces puede ser que tú digas, bueno, para poder vender este edificio, pues yo construyo la red de telecomunicaciones, pero no tienes obligatoriedad
Si no hay redes de existencia, pues no. Listo. Bueno, muchas gracias. Por último, Edgar, muchas gracias por tu paciencia en las redes de gas. Muchas gracias, Carolina, María. Listo. Bueno, gracias. Aquí está, tú me vas diciendo. Sí, ahí. Para nuestro trabajo de las redes de gas, entonces dentro del procedimiento, lo que hicimos fue primero un inventario de redes, tuvimos contacto con Gas Natural, la empresa Panti, que es ahora, y nos suministraron información, y con esa información entonces la plasmamos en el layout del proyecto, y dentro de esa información pues hay redes de gas de diferentes diámetros que fuimos plasmando con diferentes colores. Entonces, por ejemplo, el color verdecito que ven ahí son redes de gas de 3/4 de pulgada en tubería de polietileno, y esto es importante es porque al ser de ese material y de ese diámetro entonces se vuelven redes muy flexibles, ¿sí? Pero hay otras como las moraditas que son de 3 pulgadas, algunas son de polietileno, otras de 4 pulgadas que son metálicas, y entonces esas redes son mucho más exigentes en que se deben mantener o cualquier movimiento implica un costo mucho mayor, ¿sí? Plasmadas todas las redes ya sobre los planos, entonces dependiendo del proyecto pues entramos a evaluar si la red existente requiere que sea modificada, ¿sí? Dependiendo del sitio donde se encuentre, si está en espacio público, si está en vía, ¿sí? Actualmente pues las redes están en algún lugar, o están en espacio público o están en vías, pero una vez que se plasma en el proyecto pues se visualiza si la red requiere ser modificada, ¿sí? Por ejemplo, si vemos aquí en esta región, las redes están pasando aquí por una parte del proyecto, igual en esta parte también están pasando por una red del proyecto, por una parte del proyecto, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos a evaluar, ¿sí? Por dónde se debe modificar la red, con unos criterios, ¿sí? Dados por Gas Natural, debemos hacer esa modificación. Entonces, por ejemplo, se dice que una tubería de polietileno no debe ir a más de 60 centímetros de profundidad, entre 60 y 70 centímetros de profundidad. Entonces eso ya nos está dando un parámetro. Por otro lado, nos dicen que esas redes deben ir por el espacio público, ¿sí? Y lo más cercano posible al borde de los andenes. ¿Sí? Que en el espacio público, cuando van todas las redes secas, entonces si uno mira de la vía hacia el andén, hacia el espacio público, entonces la primera red que debe visualizar es la de Gas Natural, ¿sí? Entonces con eso entramos a modificar las redes, a buscarles la ruta, ¿sí? Y a cuantificar qué es lo que debemos hacer en cada una de las unidades. Entonces para la unidad 1, ¿sí? Mostramos que la manzana está rodeada por redes de gas existente de 3/4 de polietileno, 1 pulgada de polietileno y 3 pulgadas de polietileno. En el retorno vial al occidente se eliminan, vamos haciendo inventario, 76 metros de tubería de 3/4 en la zona verde. En la esquina suroriental se van a reubicar 11 metros de tubería de 1 pulgada, 19 metros de tubería de 3/4, una incorporación de 15 metros de tubería de 3 pulgadas que estaría quedando sobre la vía, ¿sí? Entonces ya entran ahí a verse por qué queda sobre la vía y por qué es necesario una obra adicional ahí. En la esquina nororiental, por el Teatro al Aire Libre, un traslado de 38 metros de tubería de 3 pulgadas y 29 metros de tubería de 3/4 y la construcción de 24 metros de tubería nueva de 3/4 en polietileno. En la unidad 2
Entonces, para la unidad 2, la manzana está rodeada por redes existentes de 3/4 polietileno, 1 pulgada polietileno, 3 pulgadas polietileno y 4 pulgadas polietileno. El suministro, se muestra que el suministro de la red, de toda la red de gas está ubicado en esta esquina, ¿sí? Entonces aquí es donde se alimenta, de donde se alimentan todos los anillos. En el andén sur se hará un traslado de 131 metros de tubería de 1 pulgada y 6 metros de tubería de 3/4 por el urbanismo. Y en el andén sur también un traslado de 60 metros de tubería de 3/4 y 60 metros de tubería de 3 pulgadas por urbanismo. En el andén norte, traslado de 138 metros de tubería de 3/4 por urbanismo. En la unidad 3, la manzana rodeada solamente de tubería de 3/4 de tubería de polietileno existente. Entonces, en el andén occidental, un traslado de 102 metros de tubería de 3/4 por urbanismo, y en el andén oriental el traslado de 144 metros de tubería de 3/4 por urbanismo. Algo similar, no sé si vamos, algo similar ocurre en la unidad 4 y estamos mostrando qué tubería debemos trasladar. ¿Sí? Unidad 4 y bueno, para no leer a pie de letra, no sé si está plasmado, pasamos la unidad 5. Algo similar también, el inventario de qué tuberías tienen, qué tuberías se van a trasladar, qué tuberías se van a modificar, qué tuberías se van a eliminar. También me atrevería a hacer una pregunta, de acuerdo con el comentario, si llegan a cambiar o a densificarse más las unidades de vivienda y disminuir las comerciales y las hoteleras, ¿qué tan fácil es modificar esa aprobación que nos haya dado gas natural sobre el caudal de gas requerido? No hemos hecho esa consulta a gas natural, pero como esto es un tema de manejo de presiones, entonces ellos tienen en sus sitios, en los city gate, que se llama, ¿sí? Manejo de presiones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la demanda, pueden hacer una maniobra subiendo presiones. Es una cosa relativamente fácil si llegáramos a ese cambio también. Pero en principio además seguimos también con el proyecto como estamos. Sí. Listo. Bueno, una vez que hemos hecho, identificado estos traslados, pues las redes que van quedando, lo que van quedando en el proyecto debe quedar sincronizado con las demás redes secas, ¿sí? Y entonces ahí es donde estamos trabajando coordinadamente con el grupo de ingenieros de redes secas, porque en la medida en que se van plasmando para el tema de Codensa, donde van a haber nuevos diseños, entonces se van plasmando nuevos diseños y se van creando interferencias con las redes de gas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la red de gas, si es una red que no se puede modificar porque es grande, porque es costosa modificarla, entonces coordinamos con ellos y miramos la posibilidad de hacer el movimiento en el caso de cajas eléctricas. En caso de que sean redes que interfieran con redes de polietileno de 3/4 de 1 pulgada, la tubería es muy flexible, se le da la vuelta, se le busca ruta, ¿sí? Igual nos ocurre con urbanismo, con los contenedores de raíz, sobre todo de los árboles, eso se ha vuelto bastante estricto, entonces jugamos con la tubería de gas, ¿sí? A hacer el quite. Ayer estábamos cambiando un par de árboles. Sí. Y igual lo hacemos con las cajas de ETV, con las cajas de Movistar, con todas las redes telemáticas, de tal manera que al finalizar el trabajo lo que tenemos que tener es un plano de redes de gas que quede totalmente hablando con las demás redes. Y ahí entramos en contacto, nuevamente entramos en contacto con los ingenieros de gas natural, ¿sí? Para buscar de ellos la aprobación de estos planos que estamos trabajando. Esos traslados de red implica, o sea, por traslado entiendo que la misma tubería funciona, o el traslado implica hacer un cambio de tubería. Nueva, sí. Sí.
No sé si hay algún otro comentario, pero pues con esto terminamos la presentación de los diseños técnicos. 3 horas efectivamente y algo más. Gracias por su paciencia y a ustedes por su presentación. A todos, muchas gracias por la paciencia. Además que es un tema de una importancia, pues, o sea, de aquí, de todo esto, de la comprensión que tengamos de estos temas, de estas redes, está el éxito de que controlemos el costo del urbano, que es un tema sensible a la viabilidad del proyecto. No, muchas gracias, seguramente los vamos a estar molestando porque hay muchas cosas todavía que resolver, pero digamos que en esta fase de aprobaciones yo creo que pues esta reunión de paso nos sirvió muchísimo, Teófilo, para tener una línea de avance del proyecto que pues al menos yo sé, Juan ha estado muy metido acá prácticamente, ya trabaja en el proyecto, pero pues nosotros sí queríamos ver cómo está. Perfecto. Sí, yo creo que básicamente en las próximas 2 o 3 semanas estamos ya entregando a todas las entidades. Y nosotros pues tenemos la costumbre, pues la universidad, pues esto en últimas también se vuelve un espacio académico del cual aprendemos muchos y por eso está filmado y la idea es que sube a la red. Además nos gusta porque los vecinos se sienten que les contamos cómo lo estamos haciendo, que hay transparencia total, ¿sí? Entonces pues no les advertí al comienzo que iban a ser filmados, les pido excusas, pero es con buenos propósitos. Supongo que nos regalan copia. Claro, las cámaras escondidas. Además no sé las cámaras de Ingetec dónde están grabando. Además. Germán, esta información nosotros en qué momento vamos a tener acceso. Hoy en día pueden subir entrando a felicia.com, ¿sí? Podemos bajar toda la información de fase 1, incluyendo presupuesto y cantidades. Esta fase todavía no la hemos subido, pero digamos que la diferencia entre esa fase 1 y lo que ven hoy es pues básicamente escalas de detalle y pues obviamente profundidad en planos, pero están contemplados todos los temas que vimos hoy. No, digamos que la pregunta va un poco enfocada pues para nosotros siempre hemos hecho el ejercicio con el presupuesto oficial, pero nunca nos hemos sentado a hacer un presupuesto detallado de esto. Sí, de ustedes ya, no, la programamos si quieres con ojalá pudiéramos tener con una presentación como esta, pero ya enfocada netamente al presupuesto. Eso serían unas 3 o 4 semanas, Juan, porque el presupuesto ni siquiera nos empezaba a ajustar todavía, hasta no tener diseños detallados, pues no valía la pena ponernos a tocar presupuesto todavía, pero claramente ayer justamente tuve reunión con Soret, con tu amigo Soret, y ya vamos a empezar, ya es hora de que él empiece como a meterse. Supongo que a ese respecto vamos a manejar los mismos ítems que manejamos en el presupuesto que ustedes ya conocen. Creo que es la mejor manera de presentarlo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Gracias.